sembrar. 26 de Génesis al versículo 12 dice que Isaac sembró en aquella tierra y aquel año cosechó el céntuplo, porque le bendijo el Señor. El hombre fue enriqueciéndose hasta hacerse muy rico. Tenía rebaños de ovejas y vacas, una gran servidumbre, tanto que los filisteos le envidiaban. Y bueno, y cegaron con tierra todos los pozos que habían cavado. Así va la historia. Sigue teniendo rebaños de ovejas y vacas, pero la novedad es esta: agricultor. Y acá una palabra nueva: pozo. ¿Por qué pozo? Porque para el agricultor el agua tiene que estar en su casa, en su tierra. No es como el nómada que va atrás buscando el agua. El agricultor tiene que tener agua en su tierra, si no, no produce. Entonces no es más el árbol grande la señal de la vida. La señal de la vida es el pozo. La está la vida del campo, la está la vida de las ovejas, de las vacas, pero sobre todo del campo. Sin pozo no se puede sembrar, no se puede cosechar, la tierra no produce. Por eso que para Isaac el lugar de Dios es el pozo. El pozo pasa a ser un elemento fundamental de la cultura del agricultor. El pozo es el centro de la vida pública, de la vida religiosa. La madre de Isaac la encontrada en la orilla de un pozo, Rebeca. La mujer de Jacob en la orilla de un pozo, la mujer de Isaac. La mujer de Jacob de un pozo, la mujer de Moisés. El pozo es el lugar donde se enamora, donde se vive, el centro de la vida del campo. El pozo es el lugar sagrado, es el lugar de la vida. Pero el pozo lleva a Isaac a bajar del monte y a encontrarse con los filisteos. Abimelech, que es dueño de esta tierra. Abraham logró vivir al margen del conflicto, Isaac ya no logra vivir sin entrar en la pelea, porque el agricultor cuando tiene tierra dice: esa tierra es mía, es mi tierra. Abraham nunca tuvo su tierra, Isaac quiere tener su tierra porque él es agricultor. Y cuando tú quieres tu tierra, tú te peleas con otro que quiere la misma tierra. Y la guerra que está en el capítulo 26 es una guerra de pozos tapados constantemente. Los enemigos van, tapan el pozo. Isaac va para más abajo, acaba otro pozo que también está tapado, y así hasta llegar a la orilla del desierto. Berseba. Abajo de Berseba no hay nada, no hay más pozo. Es el desierto del Negev. Acá, Isaac logra su propia tierra. Lá él cava un pozo que no va a ser tapado por los enemigos. Acá él logra tener su pequeña hacienda, va a plantar su cereal y va a ser rico. Rico no es el sentido nuestro, ¿no? Su vida va a depender de este cereal que planta acá. Es el mismo lugar donde vamos a encontrar más tarde el profeta Elías diciendo: ahora yo voy acá, me durmo y me muero. Inicia el desierto. El mismo lugar donde se fue echada Agar, la mujer de Abraham, que después Abraham no quiso. Ese lugar a la orilla del desierto va a ser importante. El desierto en sí es importantísimo para la memoria de Dios. Mas acá encontramos a Isaac con su pozo, haciendo su altar
en la orilla del pozo y haciendo la celebración en esta orilla. La misma cosa con Jacob. ¿Quién es el Dios para estos grupos que son el inicio del pueblo de Israel? El Dios es el Dios que garantiza la vida del grupo. El Dios los se cultúa, los se celebra, los se venera, los se adora, por causa que Él garantiza la vida. Es el mantenedor de la vida, el que anda junto con nosotros. Es aquel que da la firmeza a la vida del pobre, que busca vivir, simplemente vivir bien, tranquilo, sin pelearse con nadie. Este es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. ¿Por qué Él cambia? ¿Por qué Él cambia? ¿Por qué este Dios no basta? ¿Por qué esta manera de relacionarse con Dios no es suficiente? ¿Por qué el cambio? El cambio se da justamente por causa de la producción del agricultor. La Biblia dice que Isaac sembró en aquel año y de cada mismo año cosechó 100 veces más lo que sembró entonces. ¿Por qué que yo puedo sembrar y cosechar en el mismo año? 100 veces más. No hay agricultor acá, No hay agricultor. ¿Qué que yo sembro? Lo que yo sembro que cosecho en el mismo año 100 veces más. Maíz, el trigo, arroz, cereal. El cereal. La novedad sociológica está en el cereal. En nuestra América Latina el cereal fue el maíz. Las culturas aztecas, mayas, incas se explican alrededor del maíz. En los mundos orientales fue el arroz. Japón, China. En el Mediterráneo, en el área mediterránea, a donde se pasa la historia de la Biblia, el cereal es el trigo. Por eso que la cuestión básica es el pan. Ya veía ayer, la cuestión básica es de quién es el pan. Eso va a ser, es fundamental entender por qué Jesús al fin dijo, este pan soy yo. Se comparó con el pan, la cuestión es decisiva. La cuestión del pan es decisiva. ¿Por qué? La producción del cereal permite una novedad sociológica muy importante. Distinto de los otros frutos o productos de la tierra que normalmente se pudriran después de madurar, el cereal tú lo puedes conservar por largo tiempo. Todavía hoy tiene arqueólogos cavando en Egipto y sacando trigo de las tumbas de los faraones. Y trigo bueno, no muerto. Lo plantas y nace. El ambiente seco, el tipo de producto, el cereal tiene características muy importantes. Necesita de poquísima tierra, porque la planta es chiquita. Entonces, en poquísima tierra tú plantas mucho, poca agua. No necesita de grandes cantidades de agua. El arroz más, mas el maíz y el trigo todavía menos. En poco tiempo produce. En el mismo año tu cosecha, no tiene que esperar 3, 4, 5 años como otros productos. En el mismo año. Pero sobre todo tú lo puedes almacenar. Esta es la novedad sociológica que cambia, y va a cambiar la historia. Las llamadas civilizaciones, no sé si son las temas, las llamadas civilizaciones empezarán a partir del cereal
partir de los almacenes. La novedad es que yo puedo cosechar mucho más de lo que yo necesito comer. Porque el cereal produce en abundancia, más de lo que yo necesito comer. Entonces yo puedo conservar una parte, transformarla en mercancía. Y puedo venderla, puedo trocarla, puedo cambiarla con otra mercancía. Y hacer del cereal no solamente un producto para comer, mas hacer del cereal una moneda, un instrumento de cambio. Cambia completamente la civilización en el momento que la humanidad descubre el cerebro. Todos los grandes imperios nacieron a partir del cerebro. Acá la novedad. El almacén va a ser un almacén comunitario, colectivo. No es que cada agricultor va a tener su propio almacén. El almacén ya obliga al agricultor a se unir en los distintos clanes van a se unir y van a producir la llamada tribu. Lo que es una tribu? Fundamentalmente una tribu son clanes distintos que tienen en común un almacén. ¿Todavía? Lo que es una tribu? Esencialmente son familias distintas, pero que tienen en común un almacén. Sí, viven en el mismo lugar geográfico, acumulan juntos. En el momento que los clanes se unen alrededor del almacén y nacen las tribus, los 12 hijos de Jacob, las 12 tribus de Israel. Nacen así, alrededor del cereal. En este momento es necesario que un agricultor o dos agricultores o varios agricultores dejen de trabajar el campo para ser guardianos del almacén. En el almacén está la riqueza, no la podemos dejar para cualquier bandido o asaltante que pasa por la ruta. Entonces tenemos que personas destacadas para el servicio del almacén, para la defensa del almacén. Y en el mismo momento en que nace el almacén, al lado va a nacer el cuartel. Desde entonces, el cuartel siempre estuvo al servicio del almacén, nunca del pueblo. También nuestro cuartel siempre estuvo al servicio del almacén. ¿Vieron la historia de Argentina y de América Latina? ¿A quién defienden los cuarteles? ¿A los productores o los almacenes? No es los almacenes hoy, con certeza, no es más solamente eso que se produce. Pero el cuartel es el servicio de defensa del almacén. El almacén pasa a ser el lugar de Dios. Porque el almacén ahora es el lugar de la vida. El almacén ahora es el lugar de la riqueza. Entonces, al lado del almacén, vamos a tener siempre un templo. No vamos a admirar si nuestras iglesias también serviran que están sirviendo el almacén. La lógica es de una nueva sociedad que nace alrededor del almacén. Porque cada familia va siguiendo con su Dios en su casa. Pero es necesario un lugar colectivo para una tribu se encontrar y celebrar como tribu. Yo como familia, en mi casa tengo mi oratorio y la familia de Abraham adora y celebra el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Pero necesito, ahora que estoy junto con otras familias, por el mismo proyecto de vida que es el almacén, tener un lugar comunitario. Un lugar donde todos nosotros podamos entrar reconociendo en este lugar el nuestro Dios.
y es el templo. Templo y cuartel que están al servicio del almacén. Ahora, las personas del templo y del cuartel no producen trigo, pero lo comen. No lo producen, pero lo comen. Entonces, del almacén sale una parte del producto campesino para la alimentación del cuartel y para la alimentación del templo. Vamos a ver con Salomón. Cuando construyó el templo, después de hacer su almacén, le va a dar los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos no son, la primera redacción de los 10 mandamientos no es la que nosotros conocemos, no. Aquella es una redacción posterior que la profecía hizo. La primera redacción de los 10 mandamientos la encontramos en el capítulo 34 del Éxodo, a donde se dice: 3 veces al año tú subirás al templo de Yahvé, ofrecerás al templo de Yahvé tus primogénitos, tus primicias. No te acercarás de la casa de tu Dios de manos vacías. Este es Salomón. El rey Salomón, cuando construyó el almacén central en Jerusalén, coloca lá los 10 mandamientos. El servicio a Dios es: nunca te acercarás de la casa de tu Dios de manos vacías. Las primicias, el diezmo, los primogénitos, para la manutención del templo que está al servicio del almacén. Y cuando tú 3 veces al año, en el momento de las grandes cosechas, la cosecha de la lana de la primavera, el trigo del verano, el uva del otoño, las 3 grandes fiestas, en cuanto tú llegas al almacén, al templo de tu Dios, 3 veces al año, de manos cargadas, entonces Dios va a garantizar tu tierra. La bendición de Dios va a estar sobre ti. En cuanto a eso, yo acá como lo que tú traes. Y lo vamos a ver después con Salomón. Porque en el momento en que tú tienes eso, ¿quién tiene la llave del almacén? ¿Quién tiene la espada en la mano? ¿Y quién manipula el propio Dios? Se tornan los dueños del almacén. Ellos fueron colocados como servidores. Los campesinos los colocaron lá para su servicio, pero en una posición tan privilegiada que acaban siendo los dueños del almacén. Y entonces alrededor del almacén le ponen un muro. Le ponen un muro para que nadie pueda llegar acá sin pasar por las defensas del muro. Acá dentro, el que tiene la llave del almacén va a construir su palacio, va a se llamar de rey, va a se llamar, y va a terminar de ser construida la ciudad. Cuando la Biblia habla de ciudad, habla de eso. No vamos a entenderlo sabio. Las ciudades bíblicas no pasan de eso. Y un muro, un grande muro, dentro del cual está un almacén, un cuartel, un templo y un palacio. Esta es la ciudad. Esta ciudad va a vivir de la producción del campo. Por la fuerza o por otros factores sociológicos o económicos, el campo pasa a ser tributado por la ciudad. La cuestión de Dios se pone ahora de manera decisiva. ¿A dónde está Dios? En el tiempo de Abraham no necesitaba responder a dónde está Dios, porque Dios andaba junto con el clan de Abraham. Dios estaba junto en la tierra de Isaac y de Jacob. En este momento
la pregunta se pone. Dios está acá, a donde siempre estuvo, con Abraham, Isaac y Jacob en el campo, o Dios está acá al servicio también Dios de la ciudad. Dios es el mantenedor de la vida de quién? Porque ahora las relaciones son relaciones conflictivas. La relación pasa por el llamado tributo. Vamos a conocer la historia. Génesis capítulo 41. ¿Se recuerdan los sueños del faraón de Egipto? Sobre todo el sueño de las 7 vacas gordas y de las 7 vacas flacas, ¿se lo recuerdan? Sueño muy... Eso hace parte de la historia sagrada que todos conocemos, ¿no? Un día Faraón soñó con 7 vacas. José de Egipto estaba en la cárcel, esperando. Avisaron a Faraón: ¿quién era José que sabe interpretar los sueños? Entonces el Faraón llama a José. Y José interpreta el sueño. El sueño es 7 años de altura, 7 años de riqueza, de producción, y 7 años de hambre. El faraón que le pregunta a José: bueno, entonces lo que yo voy a hacer. Consejo de José es muy interesante. Versículo 33. Por tanto, que el faraón busque un hombre sabio y prudente y lo ponga al frente de Egipto. Establezca inspectores que dividan la tierra en regiones y administren durante los 7 años de abundancia. Administrar durante el hambre, no. Sí. Que reúnan toda clase de alimentos durante los 7 años buenos que van a venir. Metan grano en los almacenes por orden del faraón y los guarden en las ciudades. Los alimentos servirán de provisión para los 7 años de hambre que vendrán después en Egipto, y así no perecerá de hambre la tierra. Consejo muy sencillo. Llena los almacenes, pongo en las ciudades con los muros. El faraón y sus ministros aprobaron la propuesta. Y el faraón dijo a sus ministros: podemos encontrar un hombre como este, dotado de un espíritu sobrehumano. Y el faraón dijo a José: ya que Dios te ha enseñado todo eso, nadie será tan sabio y prudente como tú. Tú estarás al frente de mi casa y todo el pueblo obedecerá tus órdenes. Solo en el trono te precederé. Y añadió: mira, te pongo al frente de toda la tierra. Y el faraón se quitó el anillo de sello de la mano y se lo puso a José. Le vistió traje de lino y le puso un collar de oro al cuello. Lo hizo sentarse en la carroza de sus lugartenientes y gritaron delante de él de rodillas. Así lo puso al frente de Egipto. Quien tiene la llave del almacén está al frente de la tierra, y todos los otros de rodillas. La página, que yo no sé si pasó eso mismo, que yo no estaba lá atrás. Mas la página, cuando alguien la contó recordando este conflicto básico y transfiere acá adentro todo el proyecto social. Hay alguien en el trono, hay alguien con la llave del almacén en la mano, y hay la tierra toda de rodillas. Interesante. El faraón dijo a José: yo soy el faraón. Sin contar, yo soy el faraón, yo soy Yahvé. Es una pelea, ¿eh? Yo soy el faraón. Sin contar contigo, nadie moverá mano o pie en todo Egipto.
y llamó a José Zaphnath Paneah y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. La mujer de José no va a ser una mujer campesina. Hasta ahora todas las mujeres del grupo eran campesinas. Va a ser la hija del sacerdote. La hija del sacerdote. José se encuentra en Egipto como el responsable por el almacén. Al lado de José, el palacio del faraón y el templo. Y él va a recurrir todo el Egipto con los soldados. No es para comprar el producto del campo, sino para obligarnos a traer el producto a los almacenes de la ciudad. Y cuando pasan los 7 años, ahí pasan algunos capítulos de la Biblia, al capítulo 47 tenemos lo que ocurrió. Lo que ocurrió en estos años todos. Al versículo 13 empieza diciendo: en toda la tierra faltaba el pan, porque el hambre apretaba y agotaba la tierra de Egipto y de Canaán. La tierra de Canaán es esta, la tierra de Egipto es la que sigue acá bajo el río Nilo, Mar Rojo. Y el pueblo con hambre va a donde está el pan, y son los almacenes. Y cuando llega a los almacenes, el pueblo no recibe gratuitamente el pan por parte de José. José no hace parte del programa de solidaridad. José, por el ajuste estricto, no recibe gratuitamente el pan. El primer año tiene que pagarlo con dinero. El agricultor tenía dinero. Estaba en una situación, cuando el agricultor tiene dinero, porque había una situación. Entonces el primer año el dinero va en cambio del pan. El agricultor lo compra con dignidad. Danos el pan, acá está el dinero, como cuando tú vas por el mercado. Pero el segundo año, cuando ya no hay más dinero, el agricultor quiere poca cosa. Dice: bueno, acá está nuestro ganado, nuestras ovejas, nuestros bueyes, nuestros caballos, nuestros burros. Y todo el ganado pasó a ser del faraón. Y al tercer año, siguiendo el hambre, al agricultor le queda solamente la tierra. Ahí ya cambia completamente la manera de celebración. Llegan a José y dicen: mi señor, acá está mi tierra y acá estoy yo. Tómate la tierra y a mí. Lo que hace el agricultor sin tierra. Y a partir de aquel momento, toda la tierra fue del faraón de Egipto. Solamente no la tierra de los sacerdotes. Ellos no necesitaron darse la tierra al faraón, porque no tenían hambre, porque comían de lo que el faraón le pasaba diariamente. Y después de este proceso, claro, eso no bastaron 3 años para cambiar la sociedad. Mas en esta página está el resumen de la memoria histórica del pueblo. Perdimos el dinero, perdimos el ganado, perdimos la tierra, perdimos la libertad.
y perdimos la cabeza. Ahí entendemos por qué los sacerdotes no pagaron, no perdieron nada. Porque el faraón daba de comer a los sacerdotes. ¿Por qué eran tan importantes así? Porque José, como administrador, fue capaz de robar el dinero, el ganado, la tierra y la libertad del pueblo. Pero los sacerdotes lograron robar la cabeza. Lograron hacer con que el pueblo, frente a esta explotación toda, seguirse diciendo viva Menem. No es eso. Y a veces se cambia de historia. Seguir diciendo gracias a Dios tú nos salvaste la vida. José dijo al pueblo: hoy los he comprado a ustedes con sus tierras para el faraón. Aquí tienen simiente para sembrar los campos. Cuando llegue la cosecha, darán la quinta parte al faraón, 20%. Las otras 4 partes les servirán para sembrar y como alimento para ustedes, su familia y niños. Ellos respondieron: nos has salvado la vida. El Dios mantenedor de la vida, irónicamente, pasa a ser José, que le quitó todo el necesario para vivir. Hoy van a poder vivir simplemente como tributarios del faraón, obligados a plantar las semillas que el faraón le pasa, conforme la política propia del faraón, pero van a decir: hoy tú nos salvaste la vida. Hemos alcanzado el favor de nuestro Señor. Seremos siervos del faraón. El esclavo es realmente esclavo cuando le gusta de ser esclavo. Por eso es que es necesario robar la cabeza del esclavo. Porque en cuanto el esclavo sigue manteniendo su voluntad de libertad y de vida, es un peligro, una posibilidad de revuelta y de cambio. Quitar la tierra, quitar los bienes al pueblo puede generar el cambio y la revolución. Pero si tú logras quitar la cabeza y hacer con que el esclavo diga que no hay nada de mejor que vivir como esclavo, la opresión alcanza el máximo. Cuando tú logras reproducir dentro de la cabeza del dominado el mismo proceso del dominador como única alternativa. No hay otra alternativa a no ser esta. Cuando tú buscas un cambio, te dicen: bueno, ¿tú quieres la hiperinflación? ¿Sí? No hay alternativa. Entonces, al fin, el esclavo, bueno, tú nos salvaste la vida. Vivimos en América Latina en estos momentos ahora, que se existen estas cosas. Y en este papel, la presencia del sacerdote es fundamental. Porque en el momento histórico de que hablamos, el sacerdote es el ideólogo del sistema. Hoy tiene la televisión, hoy tiene otros instrumentos más. Si bien siguen utilizando los sacerdotes muy bien, siguen utilizando. Pero en aquel tiempo realmente era el gran instrumento de la dominación. ¿Por qué? Lo que decía el sacerdote, y acabamos de entender por qué necesita cambiar. Lo que decía el sacerdote del faraón. Decía que todo eso era voluntad de Dios.
fue Dios que inspiró la interpretación de los sueños a José. José es el hombre de Dios. Lo conocemos así siempre nosotros, ¿no? Nos enseñaron que José era el hombre de Dios porque perdonó a sus hermanos. Pero no perdonó a nadie más. Solamente sus hermanos no le tocó el tributo. La nueva estructura social. Es interesante que tenemos la pirámide de Egipto, ¿no? Que se cría alrededor del proyecto del almacén. Esa estructura social en la tierra es repetida, igualecita en el cielo. Como en la tierra, así en el cielo. El Padre esto va a cambiar, como en el cielo, así en la tierra. Va a ser el proyecto ideológicos. ¿Por qué existe eso en la tierra? Porque existe el mismo en el cielo. Porque en el cielo también hay varios dioses. En el cielo también hay varias fuerzas. Pero el mayor, el grande, el Dios que es el padre de todos los dioses, el Dios toro, de Egipto lo simbolizaba con el toro, un animal fuerte, poderoso. El Dios toro, este acá es el Dios de la naturaleza, es el Dios que controla el sol, las lluvias, la fecundidad de la mujer, la fertilidad de la tierra. Es el Dios de la vida, está acá arriba. Este Dios es el dueño de todos. Este Dios es el padre del faraón. Todos somos hijos de Dios, pero el faraón es el hijo primogénito. Y en la antigüedad se le recuerda lo que significa el primogénito. El primogénito es el heredero natural de la tierra. En el mundo campesino, el primogénito es el que quedaba con la tierra. Entonces, la raciocinio es muy sencillo. Si la tierra es de Dios y el faraón es el hijo primogénito de Dios, entonces es voluntad de Dios que toda la tierra sea del faraón. Por eso que Moisés va al faraón con un aviso interesante. El Dios de los hebreos me dijo: deja salir Israel, mi hijo primogénito. Porque si tú no dejas libre mi hijo primogénito, va a morir tú y tu hijo primogénito. La cuestión de los hijos primogénitos, lo que se pasó yo no sé. La cuestión de derecho natural, ¿a quién pertenece la tierra? ¿De quién es el hijo primogénito de Dios? ¿Es el faraón o es el pueblo? Para Moisés, el hijo primogénito de Dios, el que tiene derecho a la tierra, es Israel, el pueblo. Para los sacerdotes, el hijo primogénito es el faraón. El pueblo debe obedecerle, así como en el cielo los otros dioses están abajo. Tiene el Dios de la guerra, protector de los milicos, tiene el Dios de la sabiduría, protector de los sacerdotes, tiene el Dios de las artes diferentes, protector de los artesanos. Y acá abajo existen los dioses de la casa. Acá, en el mundo de Egipto, acá está el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Existen todavía, pero existen en bajo. Son dioses débiles. Son dioses, pero no hacen milagros. El grande es este acá. Todos estos dioses están siempre obedeciendo a este acá. El pueblo no puede hablar con Dios. Dios no le da atención. No escucha el alboroto de un pueblo que se queda orando.
se pone nervioso con la confusión. Sí, hay textos egipcios interesantísimos. Dios que manda a los ángeles matar al pueblo que lo estaba hinchando las pelotas de tantas oraciones. Horrible, bravo, las dos. Si el pueblo quisiera hablar con Dios, tiene solamente dos caminos. O pasar por la intermediación de su santo de casa, para ver si él lleva su súplica a Dios, o pasar por la mediación del sacerdote. Porque el sacerdote es el único que conoce la lengua para hablar con Dios. Evidentemente, el sacerdote trae de vuelta la voluntad de Dios al pueblo. El sacerdote como intermediario entre Dios y el pueblo, como portavoz de la voluntad de Dios para el pueblo. Y como recibe su diálogo del faraón, nunca va a decir al pueblo y se revoltar contra el faraón. Al contrario, va a enseñar al pueblo que es voluntad de Dios que se haga así. Es voluntad de Dios. Si yo acá intento revoltarme contra el faraón, quien va a quedar enojado contra mí es su padre, Dios. Y si Dios se enoja, entonces a mí, campesino, me queda salvación. Porque me manda un accidente, me manda un aluvión, mucha lluvia, mucha seca, yo muero. Entonces tú tienes que tener miedo a este Dios acá. Y para agradar a este Dios acá, tienes que servir humildemente a su representante en la tierra, que es el faraón. Es la lógica de una ideología religiosa colocada al servicio del almacén. Cuanto más tú llevas comida al faraón o al sacerdote, tanto más Dios va a quedar de bien contigo y va a te bendecir. Si tú no haces eso, Dios se pone enojado. Entonces te prepara para cualquier desgracia. En este contexto, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob no tiene más nada a decir. 400 años de silencio hasta llegar a Moisés. La fe en un Dios como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob es una fe incapaz de enfrentar el desafío del Estado que está oprimiendo de manera nueva y muy sofisticada al pueblo. Ellos siguen teniendo fe en Abraham, en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Siguen teniendo fe. La zarza sigue quemando, pero no es más un árbol grande. Es una zarza. No es señal de vida. La zarza crece hasta en el desierto. Por eso que es ardiente, pero zarza. El árbol grande, garantía de la vida. Moisés intentó volver nostálgicamente al pasado. Salió del conflicto, fue al desierto, siguiendo los pasos del padre Abraham. Moisés tomó sus ovejitas y se puso a camino en búsqueda del árbol grande, en búsqueda del monte de Dios. Al monte de Dios llegó, pero el árbol grande no existe más. Existe una zarza. Y la zarza no sirve para nada, ni para dar sombra, nada, pero quema. Y para que Moisés vuelve nostálgicamente, yo voy lá para ver. Es la antigua fe del pueblo, pero de la zarza sale la voz de Dios: no te acerques de acá.
tiene que cambiar de rumbo. Hay que haber un cambio. Lo vamos a ver, lo van a ver ustedes en los grupos, conociendo el pretexto y el contexto. El contexto es el grupo de Moisés, de los que están acá, de los campesinos. Ahora vamos a ver el texto. ¿Quién es nuestro Dios? ¿A dónde Él está? Lo que quiere. Éxodo capítulo 3. Lo saben a memoria este texto. Pero vale la pena volver a leerlo ahora conociendo el pretexto y el contexto, para ver quién es nuestro Dios. Van a los grupos, trabajen Éxodo 3 de 1 hasta 12. De 1 hasta 12. Y busquen responder, después de esta lectura, a dos preguntas. La primera es: ¿de qué manera esta página responde al conflicto que ahora estábamos describiendo, el conflicto campo-ciudad, el conflicto de un Estado que oprime al campesino? ¿De qué manera esta página intenta responder, ser una alternativa a toda esta ideología? La segunda pregunta también es importante. Pensemos en nosotros y en el pueblo con que trabajamos. La fe en Dios que nuestro pueblo tiene, ¿de qué manera ayuda a enfrentar la situación que ustedes describieron ayer? ¿Es suficiente para enfrentar esta situación? Son dos preguntas para todos los grupos que van a trabajar en el mismo texto. Ahora, yo le pido para empezar, no al 3.1, sino que empezar al 2.23, los últimos dos versículos del capítulo 2. De 2.23, entonces, hasta 3.12. Del capítulo 2. Los últimos dos versículos del capítulo 2 y el capítulo 3 de 1 hasta 12. Vamos a tener unos 15 minutos de recreo y a las 11 empezamos con el trabajo en grupo. Bueno, me gustó el trabajo, me parece que se queda claro cómo a partir del conflicto la página de la Biblia adquiere dimensiones mayores. Solamente para organizar las ideas que salieron de los diferentes grupos, y están todas acá, La primera cosa que me parece importante destacar es de dónde empieza la experiencia de cambio. Empieza en el grito del pueblo que no aguanta más la esclavitud. El cambio se da no con la muerte del faraón. Murió el faraón, entonces vamos a ver si el próximo es mejor. Hay siempre en América Latina, por ejemplo, hay mucho de eso, esa visión mesiánica. No sirve hoy, mas el próximo va a ser mejor. ¿No? Mas murió el faraón malo que quería matar a los niños, ¿recuerdan? Así murió, pero el que vino es igual, es la misma cosa.
No es la muerte del faraón que opera el cambio. Tampoco es la salida de Moisés que se fue al desierto. Todo siguió como antes. El cambio empieza cuando el grito del pueblo alcanzó los oídos de Dios. Hay una novedad. La ideología del faraón decía que el pueblo no lograba alcanzar a Dios. Tenía que pasar por sus intermediarios. O los santos de casa, o los sacerdotes. Acá la primera frase revolucionaria es decir que los gritos de los esclavos llegaran a Dios. No son más simplemente los hijos de Abraham, de Isaac, de Jacob. Son los esclavos. Nos enseñaron una lectura muy nacionalista de la Biblia. A nosotros nos enseñaron que en Egipto los hebreos eran oprimidos. Pero nosotros vimos que eran todos oprimidos, no solamente los hebreos. Todos. Ellos son los esclavos. Eso cambia definitivamente el concepto de Dios. Dios deja de ser el Dios de una casa, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y pasa a ser el Dios de los oprimidos. A un cambio de perspectiva revolucionaria. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob no logró enfrentar al desafío del Estado en cuanto se quedó Dios de una casa, Dios de una familia, Dios de un clan, Dios de algo de cerrado. El cambio va a haber cuando Dios pasa a ser, cuando Moisés dirá al faraón, el Dios de los hebreos. Y hebreo no quiere decir israelita. Nosotros confundimos mucho esas dos palabras. Hebreo e israelita como si fuera la misma cosa. El pueblo de Israel y los hebreos. No. Hebreo es una palabra que significa el marginado, el explotado, ¿cómo se llama? Que está apartado, está fuera, excluido, exacto, el excluido. La palabra hebreo no es una... Tú en la Biblia nunca va a haber un hebreo que se dice hebreo. Es una ofensa llamarse de hebreo. Ellos se llaman siempre de hijos de Israel. Solamente cuando charlan con el opresor usan la palabra hebreo. Porque la manera como los opresores lo llaman a ellos. Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob pasa a ser Dios de los hebreos, de los excluidos, de los aplastados, de los oprimidos. El Dios de una familia pasa a ser Dios de una clase. El Dios de una familia, el Dios de un grupo pasa a ser el Dios de los pobres. Esa es la novedad. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, pero yo conozco lo que se pasa con los esclavos. Ese Dios que antes era de una casa, de una tribu, pasa a ser Dios de los explotados. Eso permite el cambio, porque hay una comprensión distinta de Dios. No es el Dios mantenedor de la vida de un grupo que es cercano a él por tradiciones culturales o religiosas, sino que es el Dios de una clase social. O sea, el Dios entra en el conflicto del Estado, no queda al margen. En el conflicto Dios va a ser el Dios de los hebreos, no el Dios del faraón. Repito, hebreo no quiere decir no es una nación. Hebreo es un grupo social. Es muy importante. Lo confundimos mucho eso y con eso hacemos una lectura nacionalista de la Biblia
Pero sí, ¿por qué los israelitas y no los egipcios? No, acá están israelitas, acá están egipcios, acá está una muchedumbre de gente, va a decir la Biblia. Y son los que sufren el sistema del Estado, las víctimas mayores. Acá el grito de los hebreos alcanza a Dios y hace Dios acordar. Mira, 400 años olvidado y se recuerda de su alianza. Y la alianza ¿qué era? Una alianza para una casa pasa a ser un pacto con un pueblo. Es el cambio. Y no existe el Dios de los católicos, el Dios de los protestantes, no, existe el Dios de los pobres. Nosotros todavía hoy tenemos que buscar este cambio. Dios es el Dios de los pobres. Cualquier otra visión de Dios es idolatría. Lo que es idolatría. Para la Biblia, idolatría no es adorar un otro Dios. Al lugar de adorar a Yahvé, nosotros adoramos a Allah. No es esta la idolatría. Idolatría para la Biblia es creer que Dios está al lado del faraón, que Dios no es el Dios de los hebreos. Es usar a Dios para legitimar la situación de opresión. Es que nuestro curso es muy corto, mas habría una página interesante mostrar que el profeta Oseas, en el momento en que Yahvé era utilizado por parte del templo para legitimar la opresión del pueblo, tuvo el coraje de llamar a Yahvé con el nombre de Baal. El nuestro no es más Yahvé, es Baal. Es interesantísimo el profeta Oseas. Idolatría es justamente no creer que Dios es el Dios de los hebreos. Idolatría es seguir creyendo que el Dios es el Dios del faraón. Que Dios esté de acuerdo con la opresión del pueblo. El nuestro Dios no. El nuestro Dios, identificado como el Dios de los hebreos, dice: yo he bajado. La zarza y el monte hacen parte de la memoria histórica del pueblo. Para allá va Moisés intentando simbólicamente recuperar la memoria histórica del pueblo, pero hay que hacer un cambio. No es hasta la zarza que Moisés tiene que dirigirse. No te acerques de aquí. No te acerques. Sácate la sandalia de los pies, porque el lugar en que tú estás es tierra santa. El lugar santo no es más el monte, no es más el árbol grande. El lugar santo no es más el pozo, el lugar santo es la tierra. Por la primera vez en la Biblia se usa la palabra tierra santa. De tierra santa sabemos lo que significa cuando hablamos de la tierra santa. Dios está debajo de tus pies. Sácate las sandalias, porque el lugar en que tú estás es tierra santa. La tierra, que es el lugar del conflicto, la tierra, que es el lugar de la opresión, es el lugar de Dios. O tú lo encuentras lá o no lo encuentras nunca más. No va a estar en el monte ni en las zarzas. Está en la tierra. La misma fe que todavía sigue quemando la zarza empuja a Moisés de vuelta a la tierra. De vuelta al conflicto. Tierra significa conflicto. Él salió de la tierra y se fue al desierto.
El desierto es el lugar que no interesa al faraón. El desierto lo produce. Salió al margen del conflicto Moisés. Intentó vivir como el viejo padre Abraham, al margen del conflicto. Y él vivió bien. Encontró mujer, tenía 2 hijos, su suegra era sacerdote de la tribu, tenía sus ovejas. Él podía hasta vivir bien al margen del conflicto. Pero no, tiene que descubrir que el lugar de Dios es el lugar a donde tú pisas. Quítate la sandalia. El lugar que tú estás es tierra santa. Vamos a hacer, buscar a Dios en los templos, buscar a Dios en los montes, por bajo de los árboles. Tenemos que sacar las sandalias porque Dios está ahí donde tú pisas. Y o tú lo encuentras allí, o no lo encuentras nunca más. ¿Por qué? Porque tu Dios del monte yo he bajado. Yahvé. La palabra Yahvé en hebreo significa aquel que está acá. Me recuerdo un campesino de Macapá, Yahvé, que dice Yahvé. Yahvé, está acá. Yahvé no es más. Abraham me conoció como el Dios de las montañas. Abraham me conoció como el Dios de las alturas. Ustedes van a conocer como aquel que ha bajado. Es el cambio total. El lugar de Dios está acá. Está acá. Cualquier tentativa de sacar a Dios de este lugar es idolatría. Este lugar y este grupo son el lugar de Dios, a donde Dios está, en la tierra, al lado de los hebreos. En la tierra del confusión, el Dios del monte, del árbol grande, baja en la tierra por debajo de tus pies. La está. Este es el lugar de Dios, no hay otro. Vete tú. Ese es el Dios nuestro. Vete tú. El Dios que te manda, que te indica. Cuando Moisés escuchó a Dios decir, yo he bajado para libertarlos, se puso feliz. Cuando escuchó a Dios decir, vete tú, sí. Porque será idolatría, es el pecado, digamos, del poderoso, que intenta sacar a Dios de la tierra de los hebreos para cerrarlo en un templo, justificando la opresión. El pecado del pueblo es la magia. El pecado del pueblo es, como decía la compañera, pensar que yo voy a hacer una oración y Dios me salva. El pecado del pueblo es quedar sentado esperando que venga libertad. No, el Dios que baja es Moisés que se va. Vete tú al faraón para hacer lo mismo por el cual Dios ha bajado. Yo he bajado para libertar a mi pueblo. Vete tú al faraón y dígales, deja a mi pueblo libre. Nuestro Dios no es un Dios que mágicamente va a resolver nuestros problemas. El cambio se da en el momento en que el pueblo descubre que Él es el sujeto del cambio. No basta creer que Dios salva. Es necesario amar al faraón. Y no me vengan a decir que no a Moisés. Porque está así de Moisés. Solo que estamos en la primera fase. Yo
Yo voy al faraón. ¿Quién soy yo para ir al faraón? Yo estoy contigo. A partir de este momento, dos palabras van a andar por la Biblia. Es quasi un refrán que se repite constantemente hasta cansar. No tengas miedo, yo estoy contigo. ¿Cuántas veces en la Biblia usted va a encontrar esas dos palabras? No tengas miedo, yo estoy contigo. Son las dos palabras necesarias para animar el que va a la lucha. Porque Dios no te dice, no tengas miedo de orar. Porque nadie te hace nada porque tú oras. No tengas miedo es porque tú tienes que ir al faraón. Porque tu proyecto está en sacar el pueblo de Egipto, debajo de la dominación. Y tú lo haces mezclando las dos fuerzas que siempre van a andar juntas en el proceso de liberación. Un Dios que baja y un Moisés que se va. Dios que baja solo no cambia nada. Tampoco Moisés solo no cambia. Ese encuentro de la fe en un Dios que está conmigo para decirme, no para decirme aguanta, mas para decirme no tengas miedo, sigue en fe, vete, no tengas. Desde este momento nosotros no podemos más dividir ni con el cuchillo más cortante lo que es la acción de Dios de la que es la acción de Moisés. Los dos están juntos en un proceso de liberación, que es sacar el pueblo de Egipto. Esta es la vida nueva. Dios sigue siendo el mantenedor de la vida, pero no como al tiempo de Abraham, que mágicamente le sacrificaba la ovejita en cambio de la altura del rebaño todo. No es más una relación mágica de Dios que me mantiene la vida porque me alcanza su bendición. No, es una relación que se supera en el momento en que ese Dios que baja es el mismo Dios que te dice, vete tú. Y acá tú tienes los tres nombres que después Jesús va a dar a Dios. Porque tenemos el Padre, el Dios de los hebreos, el Padre nuestro. Tenemos Jesús, el Dios que ha bajado. Y tenemos el Espíritu. Vete tú. El Espíritu está sobre mí, por eso me dijo, vete. Como el Padre me envió y los envió a ustedes, reciban el Espíritu. ¿Quién es el Espíritu Santo? Jesús va a decir los tres nombres de esta única grande acción liberadora que es Dios. Un Dios, Padre de los hebreos, un Dios que ha bajado y un Dios que te dice vete. Nuestras iglesias no saben hablar del Espíritu Santo porque no están indo, porque no van al faraón. Entonces hablamos mucho del Padre de Jesucristo y después de Nuestra Señora, el Espíritu Santo lo olvidamos. Miren en las predicaciones que ustedes escuchan cuántos saben del Espíritu Santo. Poquísimo. El día de Pentecostés porque es obligatorio. El mismo así lo que se dice. El Espíritu, que se saca algo espiritual. Después, no, el Espíritu, el Dios que te dice, vete tú al faraón. Yo estoy contigo. Es el Dios presente en mí que me manda. Por eso que es espíritu de coraje, de fortaleza, de sabiduría, de entendimiento. Todo lo que yo necesito para luchar. Por eso que Jesús va a decir
Y todos los pecados serán perdonados, todos. Solo no el pecado contra el Espíritu. El pecado contra el Espíritu es decir, yo lo voy. Esto no va a ser perdonado, porque si tú no vas, no hay liberación, no hay cambio. Entonces el Dios en que tú crees no es el nuestro. El nuestro son estos que están acá. No para acá el nuestro. Si los grupos carismáticos entendiesen el significado de obedecer al Espíritu, obedecer al Espíritu es vete tú al faraón. No vamos. Es que estamos como Moisés llenos de miedo. Interesante al fin del capítulo 4 cuando Moisés, después de intentar salir de la misión con varias justificativas, al fin no encontrando razones más, dijo, bueno, entonces ¿por qué tú no mandas otro? Tiene tanta gente, tiene tanto hebreo, ¿por qué tú no mandas otro? Interesante, la Biblia que dice que Dios se enojó con Moisés. Él usa la misma palabra y antes usó para decir que Dios se enojó con el faraón. El mismo enojo que Dios tiene con el faraón que oprime al pueblo, lo tiene con Moisés que dice yo no puedo. Es necesario cambio. Yo no sé lo que significa la página de la Biblia que Jesús y Dios encontró a Moisés, peleó con él y lo quería matar. Y al fin la mujer de Moisés lo zafó y Moisés volvió a ser una página muy oscura. Todos los biblistas dicen que es una página extraña acá dentro, no tiene mucho sentido. Pero realmente el Moisés que vuelve es otro Moisés. Eso pasó por un cambio radical. Murió el primero. Murió. Está en la memoria fundante. Quien escribió esta página fue el grupo de profetas 400 años después. Mas cuando el profeta Elías se encontró delante de la situación de opresión, ya no más del faraón, sino de los propios reyes de Israel, a esta memoria volvió. Y recuperó las dimensiones mágicas de la revelación. Saber que nuestro Dios es el Dios de los hebreos, y no de un grupo, y no de una nación. Salomón intentó hacer de Yahvé el Dios de los israelitas. David, el último caso de David, cuando quiso hacer el censimento. Sino de Dios, el Dios de los israelitas, no lo haga eso. Dios supera nuestros confines, nuestras fronteras. Él sigue siendo siempre el Dios de los hebreos, de los aplastados, el Dios de la tierra, el Dios que te envía. Esta es la memoria profética. Elías, el profeta, recupera esta memoria y va a ser este el nombre de Dios de generación en generación. Siempre me llamarán con mi nombre, yo Jehová. Yo Jehová. Bueno, ya lo ve 20 minutos, pero me lo para también al inicio, entonces recuperé 20 minutos. Ahora vamos a parar un poco a almorzar. De tarde vamos a ver una otra memoria, la del profeta Elías. Bueno, ahora vamos abajo, vamos a preparar las mesas para comer todos juntos. A la tarde. Hoy por la mañana estuvimos juntos
conociendo mejor la memoria fundante de Israel. Es imposible conocer Israel y su historia olvidando este momento, que es el momento central, a donde Israel supo quién es Yahvé, el nuestro Dios. Pero hoy estábamos diciendo justamente que estas páginas no fueron escritas durante los acontecimientos, sino que mucho tiempo después. Son páginas, decíamos hoy por la mañana, que reflejan la situación del tiempo del profeta Elías. Dentro de estas páginas está, por detrás de estas páginas, está el grupo de Elías y necesita recuperar su memoria para seguir su proyecto. De manera muy cortita voy a intentar hacer para ustedes un resumen de la situación del pueblo al tiempo de Elías. Siempre siguiendo nuestro método de primero encontrar el pretexto, después el contexto y al fin llegar al texto. Israel. Es el nombre de un pueblo que vino se formando después de lucha fuerte contra los terratenientes que ocupaban la tierra de Canaán. La historia de esta formación del pueblo la encontramos de manera sencilla en el libro de los Jueces, o de manera más simbólica en el libro de Josué. Los hebreos, los oprimidos, los marginados en Egipto y en Canaán, en la Palestina, diferentes grupos, agricultores, nómadas y otros grupos sociales más jóvenes, unían sus fuerzas y en un corto espacio de tiempo lucharon contra los llamados reyes de Canaán. Pero Israel nace de la lucha contra la ciudad. Este es el origen de Israel. Los hebreos que lucharon contra las ciudades. Recuerden lo que habla de ciudad hoy, ¿no? Contra el almacén. Sobre todo en las montañas inicialmente, después alcanzar también las planicies. Esta lucha contra la ciudad, de la cual tenemos una memoria muy interesante en el cántico de Débora, de Jueces 5, los que fueran con Ana María estudiaron también este texto, en la memoria de la lucha de los pobres contra la ciudad. De esta lucha sale Israel, una organización popular en tribus que intentó vivir durante 150 años un esquema de sociedad alternativa sin almacenes y por tanto sin cuarteles, por tanto sin templo, una vida fraternal, la época tribal o época de la que nosotros llamamos sociedad igualitaria de Israel. Desde 1200 a.C. hasta 1050.
150 años, una vida social alternativa, sin reyes, sin palacios, sin cuartel, sin almacén y sin templo, con algunos santuarios, más momentos de encontro tribales no ligados a los almacenes. No vamos acá en este curso, que es muy cortito, aprofundar eso, porque tampoco era un paraíso, ¿no? Había problemas entre ellos. Mas, objetivamente, lograron vivir sin que estructuralmente hubiera oprimidos. Había pobres, había necesitados, había dificultades, mas oprimidos no había. Por lo menos no estructuralmente. Había casos personales, así, de agricultores, mas no la estructura era libertadora. Pero en el 1050 hubo un cambio debido a decenas de factores, sobre todo a las presiones externas de los pueblos, que aprovechando de que Israel no tenía un ejército fixo, a veces entraba en pelea para robar la cosecha de los israelitas, robar la tierra de los israelitas, obligándolos a una situación permanente de lucha contra los pueblos de los alrededores. Esto llevó a los israelitas al cansancio y a decir, bueno, vamos a tener un ejército. Fue el momento en que Israel hizo la opción por un rey. Los viejos resistían a este cambio. Vivimos hasta ahora sin rey, nuestro rey es Yahvé. Resistieron a este cambio los viejos, pero no lograron. El cambio hubo por la presión política de la presencia de los filisteos, que estaban tomando cuenta divinidad de la tierra de Israel en este momento, y por la presión interna de algunos grupos de campesinos más ricos, los campesinos de la planicie, y que estaban perdiendo mucha producción por causa de eso. De presiones internas y externas llevaron al cambio. Y el rey apareció en Israel inicialmente como una opción popular, no tanto como comandante, como rey. Saúl, el primer rey, será más un comandante. Saúl fue escogido por el pueblo para combater nuestros combates. Era más el comandante Saúl, más un general que propiamente un rey. Las cosas continuaron como antes. Saúl simplemente logró constituir un ejército muy fuerte y logró con eso libertar la tierra de Israel de la presión de los filisteos, y después cada uno volvió a su tierra para trabajar como agricultor. Solamente 3.000 hombres quedaron con Saúl. Estos 3.000 hombres son el inicio de un ejército fijo que va a seguir adelante y que tiene que ser alimentado por los campesinos. Mas el inicio del cambio con Saúl despertó los intereses de otros grupos. El grupo de David, que era de una otra tribu, peleó hasta llegar al poder. El segundo rey, el que se llamó mismo de rey, fue David. David también inició su camino como comandante, pero al fin conquistó su ciudad, Jerusalén, y en su ciudad construyó su palacio, el almacén, intentó construir el templo, no logró por las presiones de los viejos, pero el hijo de él, Salomón,
reconstituyó el esquema del Estado igualecito al esquema de Egipto. Salomón llegó al poder en 946, de prácticamente 100 años entre Saúl, David y Salomón, y el cambio fue total. Con Salomón nosotros tenemos en Israel nuevamente al centro de las preocupaciones, tenemos el almacén. Un grande ejército, 12.000 caballeros al servicio de este cuartel, de este almacén. Un almacén que era del palacio de Salomón, del propio palacio de Salomón, sustentado por el trabajo y el tributo al campesinado. El Estado significó, el nacimiento del Estado de Israel significó un golpe a la memoria del antiguo Israel que luchó en nombre de Yahvé contra la opresión de la ciudad. En 200 y pocos años hubo el cambio completo. Salomón políticamente rompió la estructura rival, organizó el Estado en 12 distritos, sin respetar pero los confines antiguos de las 12 tribus, rompió la autoridad del Consejo de los Viejos y colocó gobernadores distritales a su interés para que cada distrito providenciara mensualmente al mantenimiento del palacio de Salomón en turno. Cada distrito, o por un mes, un distrito era encargado de garantizar todas las despesas de esto, garantizar que quedase lleno el almacén de Salomón. Desde el punto de vista económico, fue una gran concentración de productos del campo, sobre todo el trigo, pero también el ganado, que Salomón transformó en comercio. Era un producto, el trigo, muy caro para pueblos del alrededor del desierto que no tenían esta producción. Entonces Salomón empezó a comerciar, fue un gran comerciante. La síntesis de esta historia la encontramos en el libro de los Reyes, al capítulo 10, cuando cuenta de todo el comercio que Salomón hacía, incluso de navíos. El hebreo nunca trabajó con el mar, pero Salomón sí, tenía una flota. Con ella comerciaba con Egipto, con Arabia, la famosa reina de Sabá, la Arabia, un comercio constante. Pero la riqueza era toda para Salomón. El libro de los Reyes usará un número para indicar el reino de Salomón que encontraremos más tarde usado por Juan en el libro del Apocalipsis. ¿Recuerdan el número de la bestia del Apocalipsis cuál es? 666. Juan va a encontrar este número en el Antiguo Testamento, en la historia de Salomón, en el primer libro de los Reyes, al capítulo 10, verso 14. Su Biblia no debe ponerlo, porque la Biblia latinoamericana traduce los pesos antiguos en medidas contemporáneas, entonces el número no funciona. Mas en el original se dice que todo año llegaba a la casa de Salomón un peso de oro de 666 talentos.
y después se torna a 20 mil kilos por la traducción de nuestra Biblia, ¿no? El número no funciona más porque lo transformaron en kilos, en lugar de dejarlo con los estudios antiguos en talentos. Pero en hebreo se habla de 666 talentos de oro que anualmente entraban y ingresaban en el erario público no, en el erario de Salomón. Este número Juan lo va a usar para indicar la bestia, la concentración del poder económico que explota a los pobres, y que nosotros conocemos desde el tiempo de Salomón, cuando realmente empezó la dominación. La bestia nació con Salomón, pero decía Juan, y el Salomón del momento de Juan será el emperador de Roma, que era el emperador Domiciano, ¿no? La bestia y es la misma bestia antigua que empezó este sistema económico de concentración, a donde el pan no es compartido, mas es concentrado, acumulado en el almacén al servicio de otros. Todo esto legitimado ideológicamente con un trabajo muy interesante. El trabajo de Salomón será de construir el templo a Yahvé, al lado del almacén y de su palacio. Salomón hace cuestión de construir la casa de Dios. La profecía intentó frenar diciendo que Dios nunca necesitó de casas y siempre anduvo en el medio del pueblo, pero Salomón logró la construcción de este templo, y cuando ustedes van a leer en la Biblia van a perceber cuánta sangre de pobres costó. Templo construido con mucho dinero, con mucha fuerza de pueblo, con mucha opresión. Los campesinos pasaban 3 meses al año en las matas de Líbano cortando los cedros para construir el templo. Fue una opresión gigantesca. Y con la opresión y la sangre de los pobres se hizo el templo en honor de Yahvé, el Dios de los pobres. Y lo que es más interesante, Salomón no solamente construye el templo, sino que organiza a través de recoger memorias populares, organiza una primera redacción de la historia del pueblo. Las primeras páginas que nosotros encontramos en la Biblia de forma organizada es una historia construida por Salomón para legitimar su estado, su intento. Las primeras páginas no son la memoria de los pobres. En la memoria son memorias populares, sí, pero organizadas por el rey. Lo que hizo Salomón fue buscar en el medio del pueblo las distintas memorias, las historias que el pueblo estaba contando, y las fue organizando. Una historia após la otra, construyendo en sí una historia secuencial desde Abraham hasta Salomón, colocando en esta historia las memorias del pueblo, pero colocándoles un título, cosiendo de una manera o de otra, de manera que al fin esta historia lograse justificar a Salomón. Una historia que empezaba con la promesa de Dios a Abraham diciendo: tu pueblo será numeroso como la arena de la playa del mar. Y después, cuando llega el contrato de Salomón, va a decir: y al tiempo de Salomón el pueblo creció como la arena de la playa del mar. La promesa que Dios hizo a Abraham se realizó en David y se realizó en Salomón. Esa es la síntesis de la historia que Salomón contó. Abraham es el padre
el hombre de la promesa. Esta promesa permaneció pasando de generación en generación, de Abraham para Isaac, de Isaac para Jacob, de Jacob. Acá empieza el primer cambio. De Jacob eran dos de los hijos. El primogénito era Rubén. El que debía ser el heredero de la promesa era Rubén. Pero si fuera Rubén, no podía entrar David. Entonces Rubén le hicieron hacer un poco de cosa malvada. Jacob le quitó la promesa y la pasó a Judá, que era la ascendente de David. Y así vino de Judá hasta David. En David se realizó la promesa. David conquistó toda la tierra. Y entonces la alianza de Dios no es una alianza con el pueblo, sino que una alianza directa entre Dios y David, entre Dios y la monarquía, una alianza que le dice así: tu trono permanecerá para siempre. Nadie puede luchar contra la nueva dinastía. ¿Por qué? Porque tu hijo será mi hijo y yo seré para él un padre. El mismo que decía el faraón, ¿cierto? El mismo. Yo seré para él un padre y será para mí un hijo. Y su trono permanecerá para siempre. Y este hijo es Salomón. De toda la historia que él cuenta y que está presente en varias páginas de la Biblia, lo que nosotros biblistas llamamos de historia yavista, ¿no? Porque usa mucho el nombre Yahvé. Esa historia es una historia contada para legitimar el proyecto de Salomón. Y la encontramos acá dentro. Y se pregunta, mas entonces, ¿por qué quedó esa historia? Quedó porque son memorias populares, porque Salomón fue muy rico y usó las memorias populares mismo, las fotografías que el pueblo tenía sacado, él las organizó en este panel.